Dios les bendiga a todos mis hermanos en la iglesia y a los que van a mirar este video. Vamos a leer y a estudiar la lección número 11. El título de la lección, Hijos de Promesa. El subtítulo, Cristo libera a los creyentes del pecado y los capacita para recibir sus promesas. Entonces vamos a pedirles a aquellos que tienen este expositor de la escuela dominical si me pueden estar siguiendo para estudiar esta lección. Y vamos a leer ahí donde dice el resumen de la lección. Dice así: provenientes de una vida de paganismo, los cristianos de Galacia habían escuchado el mensaje del Evangelio predicado por el apóstol Pablo y se habían convertido de forma poderosa. Ahora Pablo se sentía afligido al saber que su jornada espiritual se había visto desviada por el legalismo. Según se preocupaban por observar la ley mosaica de acuerdo con la enseñanza de los judaizantes, Pablo razonaría con ellos, hablándoles acerca de las experiencias de Abraham y sus hijos, el propósito de ilustrar que el legalismo no era otra cosa que atadura espiritual y solamente podía ser vencido por un retorno a la fe como base para su relación con Dios. Hoy en día, los cristianos no están inmunes a las presiones del legalismo y deben ser animados a no caer en el error de autoindependencia en su caminar con Dios. Bien, hermanos, vamos a estudiar 3 puntos. Miramos aquí que se trata de el apóstol Pablo y una iglesia que estaba en Galacia, pero esto encierra también a nosotros. Pero antes de empezar con estos 3 puntos que vamos a estar estudiando, vamos a hacer una corta oración para que Dios sea el que nos bendiga y nos ayude y podamos entender y comprender, podamos aplicarlo a nuestras vidas. Mi Dios tan grande y tan poderoso, delante de tu presencia, pido, Señor, que tú nos bendigas en una manera especial, que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que tú me puedas usar, Señor, pon palabras en mis labios, Señor, y úsame. Dirígeme mi mente y úsame en una manera especial. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a aquellos que miren este video y que puedan, Señor, reflexionar y buscar tu rostro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar estudiando el punto número 1, donde nos dice libre y adoptado por fe. Y vamos a estar estudiando el libro de Gálatas y vamos a leer estos versículos, empezando con Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a enfatizar donde dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo hermoso de esto es que todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que confesamos seguir sus caminos, somos una familia. Cristo tiene una familia grande. Dios le hizo a Abraham esta promesa que iba a ser su simiente muy grande. Y todos nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto somos hijos de Dios, por lo tanto somos
seguidores de Cristo y un día nos vamos a reunir con Él en las nubes. Qué hermoso es esto, porque dice que ya no hay mujer, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué hermoso cuando lleguemos todos a esa unidad, que Él nos reúna y nos dé esa victoria que tanto anhelamos, encontrarnos con Él en las nubes, allí donde nuestro gozo va a ser grandioso. Bueno, aquí vamos a enfatizar también, dice: así que ya no eréis esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos herederos de las promesas que Dios nos está preparando para nosotros. Dice la Escritura que Jesús dijo de esta manera, que Él iba a ir a preparar moradas para nosotros, para reinar para siempre con Él. Y aquellas moradas, aquellas casas van a ser mucho, pero bastante más hermosas que las que hay aquí. No hay comparación. Aquí puede haber una residencia que cueste millones y millones, pero no se va a comparar la que usted y yo vamos a tener ahí en el cielo. El punto 1 dice: libre y adoptado por fe. Y miramos que aquí Pablo, el apóstol, les está escribiendo a los hermanos que están en la iglesia, que es en la iglesia de Galacia, una iglesia en la cual Pablo trabajó bastante. Trabajó mucho para que ellos aceptaran a Jesús y entendieran el plan de salvación y entendieran el propósito de Dios. Él trabajó y les testificó de Jesús, en la cual hubo un gran número que fueron salvos, una gran mayoría que aceptaron el plan de Dios, que aceptaron las bendiciones de Dios. Pero ahora que Pablo no está con ellos, miramos que ellos regresan y creen a otras enseñanzas, las cuales pues son incorrectas. Pablo les habló de cuál era el camino a la salvación y cuáles son las promesas que Dios tiene para sus hijos. Pero ellos empezaron a flaquear en la fe y en lo que Pablo les enseñó. Ahora Pablo se sentía decepcionado de ello porque tan rápido cambiaron de pensar. Esto lo podemos leer al principio del capítulo 3 del libro de Gálatas, que dice así. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 3 del versículo 1 al 14. Para que vayamos entendiendo, vamos a leerlo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto no solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora es perfeccionado por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, sí, empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo ante las Escrituras que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica, porque para con Dios
queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Para que las bendiciones de Abraham fuesen sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Miramos aquí, hermanos, que Pablo les enseñó, y Pablo últimamente estaba decepcionado que cambiaron rápidamente de enseñanza. En el principio, en el versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos. Miramos aquí un Pablo un poco molesto, pero vamos a seguir aquí. Dice: ellos, cuando Pablo estaban con ellos, servían a Dios, pero cuando los dejaba, empezaban a fallarle a Dios de esta carta que Pablo les escribió hace muchos años. Sin embargo, en estos días, nosotros podemos usarla para nuestras enseñanzas, que nosotros en este día, el Jesús que salvó a los Gálatas nos ha salvado a nosotros, y que es el único camino a las promesas que Dios tiene en esta vida y en la vida eterna. Jesús es nuestra única manera de seguir adelante. En este mundo, Él ya pagó el precio y nos ha dejado el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar y a consolar y a dirigir. Ahora, nuestra responsabilidad es buscarle constantemente todo el tiempo, dejar que nos dirija, obedecer su voz, seguir cuando Él diga, parar cuando Él nos diga. En otras palabras, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y nosotros tenemos que vivir esa vida que Pablo miró, que Pablo vivió, que la gente mire que estamos viviendo por palabras, por hechos, por obras, y no nomás de palabras, sino que la gente mire nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, que nuestra familia mire nuestra manera de vivir, nuestra relación que haya con nuestro Dios. Es allí esto lo importante. Nuestra responsabilidad es seguir la voz del Espíritu de Dios. Dijo Jesús: me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Les mandaré el Consolador, y ese es el que nos consuela, el que nos avisa cuando vamos a fallarle, el que nos prende la luz amarilla, luego la luz roja. Y si nosotros esperamos que nos prenda la luz verde, va a haber problemas. Hay que parar antes de que venga la luz verde. Él nos está avisando cuando estamos fallando. Él nos redarguye, el Espíritu Santo nos anima, nos consuela. Es el que en estos días va a estar hasta que Jesús regrese por nosotros en las nubes y nos va a estar ayudando. También podemos compartir esa relación con Jesús dentro de nuestros corazones cuando haya esa linda armonía, linda relación. Lo vamos a disfrutar. Bien, vamos a pasar con el punto número 2, que dice: no regresando a la esclavitud. No regresando a la esclavitud, y está en Gálatas 4, 8 hasta el 20, pero vamos a leer 2 versículos, el 8 y el 9. Dice: ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios,
o más bien, siendo conocido por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Miramos aquí, hermanos, que según este punto, los Gálatas habían experimentado el tener a Jesús en sus corazones y tener una hermosa relación con Él, y nuevamente le dan la espalda a Dios, yéndose a servir a otros dioses que no tienen poder, que no le pudieron ayudar, y Pablo les dice que nuevamente son esclavos de esos dioses. Porque si miramos, Jesús los hizo libres y ellos regresaron de la libertad a la esclavitud. En este punto que dice no regresar a la esclavitud, esos Gálatas o esta iglesia que estaba en Galacia regresaron a hacer las cosas que antes hacían, a ser esclavos nuevamente cuando ya eran libres. Pero gracias a Dios por Pablo, que él vuelve y les escribe y los anima que vuelvan otra vez a los caminos del Señor. Ahora nosotros podemos aprender una lección de esto, de no regresar a la esclavitud. Dios nos ha hecho libres en estos días, en este año 2020, y regresamos a nuestra manera pasada de vivir como en esos, nos convertimos en esclavos de algunas cosas como el robo, como esclavos de la mentira. Eso es nuevamente volver a la esclavitud. Y dice no regresar a la esclavitud. Nosotros no tenemos que ser nuevamente esclavos de todas esas cosas que Dios nos hizo libre. Ejemplo, un esclavo es alguien que está dispuesto a hacer lo que su Señor le diga que haga, y si el diablo nos dice de una mentira chiquita, entonces yo soy esclavo del diablo. O podemos hacer otras cosas que podemos obedecer al diablo. Si seguimos obedeciendo al enemigo de nuestra alma, estamos siendo nuevamente esclavos. Entonces, ¿de qué le sirvió a Jesús morir por nuestros pecados? ¿De qué le sirvió a Jesús sufrir ese sufrimiento que Él pasó en aquella cruz con unos clavos en sus manos? Esos grandes clavos que le clavaron para que pudieran detener su cuerpo entero. Es un sufrimiento. No tiene caso que yo siga esclavo. Y si estoy en esa situación, Jesús nos puede hacer nuevamente libres y libertarnos de esa esclavitud. Él a eso vino. Qué triste sea que si Dios ya nos salvó y nuevamente volvemos a hacer como robar, como mentir, como pecar, todo lo que se relaciona con pecado, haz de cuenta que nuevamente estamos crucificando a nuestro Señor. Pero de lo contrario, si nosotros le pedimos que nos ayude, que nos dé la fuerza, Él puede romper cualquier cadena que usted y yo tengamos y nos puede hacer libres de esas cadenas, sean chiquitas, grandes. Hay cadenas chicas, pero no podemos romperlas. Y pues las grandes tampoco. Pero si pedimos a Dios, si le pedimos a Jesús, Él todavía está en ese negocio de romper todas las cadenas. Él no le importa tan chiquita, tan grande, Él puede romperla. Nomás quiere que usted y yo pidamos ayuda.
tengamos una hermosa relación con Él, le oremos, le pidamos y le gimamos, que le digamos, Señor, estoy batallando con esta debilidad, Señor, tengo este hábito, quítamelo. Y Él va a venir presto porque Él está a nuestro lado. Él está listo para escuchar nuestras súplicas. Su oído está presto para ayudarnos. Y si tenemos cadenas en estos días, Él es el que puede romperlas. Él es el que nos ha ayudado. A mí me ha ayudado a romper muchas cadenas. Y hay cadenitas que a veces yo solo las quiero romper y fracaso, pero cuando vengo y le digo, Señor, esta cadenita no puedo yo solo romperla, ayúdame. Él viene y me ayuda. Gloria a Dios por ello. Por eso le alabo y le glorifico. Bueno, vamos a ver vamos a pasar al punto número 3. Dice, libre a través de la promesa. Libre a través de la promesa de Dios, Gálatas 4:21 al 31. Dice, decime lo que queréis, ¿estás bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, propunte en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía el que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Dios por esto. Somos hijos de la libre. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Sara, aquella Sara que no creía que Dios le iba a dar un hijo. Aquí en este punto número 3, Dios empieza a preparar un camino tan hermoso que llegaría al mismo cielo. Él iba a mandar a su hijo Jesús, a llevar a una gran multitud al cielo. Y lo hermoso de eso es que no hay excepción de persona. Tú y yo, él y ella y todos, no hay excepción. Para Dios no hay negro, no hay blanco, no hay de ningún color. Él, todos los hombres somos iguales. Él quiere el corazón. Qué hermoso. Antes nomás el pueblo judío tenía este privilegio, esta bendición, pero por causa de su desobediencia del pueblo de Israel, del pueblo judío, nosotros los gentiles entramos en esta bendición. Y dice, que aquí dice que toda persona puede ir al cielo. Es con la única condición nomás de abrir la puerta de su corazón. El único requisito es abrir la puerta del corazón. Para ir al cielo nomás tienes que abrir la puerta de tu corazón. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz
y abriera la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que abramos la puerta y que tengamos una relación, un tiempo tan hermoso con Él. Es lo único que Dios nos pide para ir al cielo, que le abramos la puerta del corazón. Él constantemente está tocando. Si alguien abre, Él entra. Qué triste sería que aún cuando ya recibamos a Cristo, dejemos de orar y Él llegue y toque nuestra puerta y Él todavía quiera convivir con nosotros y nosotros no abramos la puerta. Es triste, porque lo más hermoso de este mundo es cenar con Dios, cenar con Cristo y Él con nosotros. Cuando hacemos esto es una grande bendición, es algo hermoso, maravilloso, porque hay gozo, hay paz, hay amor. En Génesis 15, en el capítulo 15, versículo 4, vamos a leerlo porque el tiempo está corriendo. Génesis 15 dice, Génesis 15, versículo 4, 5 y 6. Dice, y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus extrañas, será el que te heredare. Y sacarle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contónsele por justicia. Aquí es donde Dios le da la promesa a Abraham que su simiente iba a ser grande. Y en esa simiente estás tú y yo. Entonces, Dios habla con Abraham y le hace una promesa que le iba a dar mucha simiente, que le iba a dar un hijo, el cual es Isaac. Y miramos que su esposa era estéril, no podía dar a luz. Además, estaban en edad muy avanzada él y Abraham. Pero miramos que Dios está en control, porque para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer todo. Él es dueño de todo. Salmo 24. Uno dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella está. Él es dueño de la vida, de la salud, de la paz, del gozo. Hagámonos amigos de Dios como Abraham fue su amigo. Y Él nos va a bendecir, nos va a ayudar. Y por último, Él es un Dios milagroso. Desde en este momento, desde este año, desde este tiempo, Él empezó a hacer milagros. Miramos que Sara no podía tener hijos y ya estaba muy viejita. Pero Él hizo este milagro dándole a Isaac. Y Isaac tuvo otros hijos y Abraham tuvo gran simiente. Y de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, vino nuestro Salvador, el cual constantemente nos está tocando la puerta que le abremos. Él siempre quiere tener una relación con las gentes, con sus hijos, con aquellos que no le conocen. Te invito que en este día, de hoy en adelante, disfrutes de esa hermosa relación de Jesús. El único que quiere es bendecirte, amarte. Dice la Escritura en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
tenga vida eterna. Y miramos que Jesús es lo único que quiere, que tú tengas esa vida eterna, quiere ayudarte, quiere bendecirte. Él rompe cadenas, para Él no hay nada imposible. Dios me les bendiga y los dejo con Jesús.